buenas noches. Vamos a dar inicio a la mesa redonda programada. Antes que nada, yo quisiera invitarlos a iniciar esta reunión con nuestro saludo tradicional. Les invitaría a ponerse de pie. Compañero Víctor Raúl. Presente. Gracias. Compañeros, el día de hoy hemos organizado en la mesa redonda con el propósito de abordar un tema muy importante que ha tomado relevancia a partir de la convocatoria del referéndum hecho por el gobierno, de un marco ciertamente quizás distinto al fondo del problema, pero que ciertamente permite abordar el tema de una manera técnica, pero también política, en una coyuntura, como repito, muy especial. Y para tal efecto hemos invitado a un conjunto de compañeros con mucho trajín y trayectoria en el ejercicio del derecho, que han tenido también en distintos momentos funciones muy concretas a nivel de gremio, de la docencia y todos en la defensa legal. Sin mayor preámbulo, yo quisiera invitar en primer término al compañero Víctor Godomar, ex dirigente de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial, abogado, para que nos ilustre en esta parte inicial de la primera rueda. Por favor, Víctor. Buenas noches, compañeros asistentes a esta reunión del día de hoy, que nos trae un tema muy importante, ¿no? El sistema de justicia. Hoy, en la tarde de ver todos los días en los medios de comunicación la actuación de jueces, fiscales, los resultados del Poder Judicial, lo que nos trae en estos momentos es la inquietud precisamente de decir por qué el Poder Judicial o el sistema de justicia funciona, pero funciona mal, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, tendríamos que plantearnos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Existe sistema de justicia? Y ese es el gran debate que se dio a partir de la caída del Fujimorato, ¿no? O sea, develado todo el esquema de corrupción y cooptación de magistrados y fiscales en el sistema, resulta que teníamos que cuestionarnos eso, ¿no es cierto? Existe un sistema y diríamos que acá tenemos a un gran representante nuestro en el Consejo y hemos a veces estado en confrontación, dado que él estaba en la parte organizativa del Poder Judicial y yo estaba en el lado sindical. Pero hubo un gran debate que se llevó a través de un documento final que se llama el Seriajusto, ¿cierto? El Seriajusto costaba 5.300 millones de soles y eso lo hizo materialmente imposible de implementar. Fue un avance importante, pero había obviamente frenos a esa inquietud, porque entonces ahí viene el tema, ¿no? El Poder Judicial es un organismo cabeza del sistema de justicia, o el sistema de justicia funciona al margen del Poder Judicial, o todos se engranan entre sí. Y entonces las reacciones de los vocales supremos eran de que no había sistema de justicia porque el Seriajusto lo que pretendía era quitarle poderes al Poder Judicial, sobre todo a los supremos, que son los que manejan el Poder Judicial. Y entonces ahí vino un debate que podríamos darle una respuesta siguiente. En efecto, sí existe un sistema de justicia, pero el sistema de justicia no opera adecuadamente y no da resultados de justicia a la población en general y a la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, la realidad del sistema de justicia está básicamente centrada en lo que es la actuación del Poder Judicial. Entonces, una parte clave que por lo menos desde mi punto de vista yo siempre he verificado del Poder Judicial es que tiene un sistema medieval organizacional. No solamente en tema organizacional, sino hasta en infraestructura. Un palacio de justicia con su alfombra roja, el rey, los reyes, toda la corte y los ujieres y bufones y todo, ¿no? Entonces, por decirlo de una manera, ¿no?, sarcástica, pero así funciona. Los juzgados son cotos de administración donde el magistrado tiene todo el poder sobre el personal. Y resulta que el jefe de personal de una corte viene a ser solamente el tramitador de los deseos de los magistrados conforme en su relación con los recursos
humanos de su judicatura y sobre la logística también, ¿no? Entonces ese modelo medieval organizacional creo que es una de las anclas que no le permite al Poder Judicial funcionar como debería de ser. Debería de horizontalizarse, por supuesto. Entonces, ¿cuál es la realidad actual del Poder Judicial? Anquilosado, es una región anquilosada, medieval, no funciona y está más ligada al tema mediático que a la propia administración de justicia. El Poder Judicial en el año 2002, tuvimos la oportunidad de ser dirigentes en el año 2001, pero en el año 2002 tuvo un presupuesto de 420 millones de soles de apertura. En el histórico, hasta la fecha de hoy, el Poder Judicial en este año ha recabado 3.500 millones de soles, lo cual quiere decir que se ha sextuplicado el presupuesto del Poder Judicial. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿el problema es presupuestal? No debería de serlo, ¿no es cierto? Entonces, si el problema no es presupuestal, ¿cuál es el problema? ¿No es cierto? Entonces, miren, el Poder Judicial, datos, ¿ya? Tenía 16.000 trabajadores en el año 2004. Hoy tiene más de 28.000. Se ha duplicado la cantidad de trabajadores y de recursos humanos. ¿Están bien administrados? Ahí está un grave problema, ¿no? Si decimos que el jefe de personal es un mero tramitador de los deseos de los magistrados, entonces no resulta siendo un funcionario, para la redundancia, funcional a la actividad de la organización que es el Poder Judicial, ¿no es cierto? Tenemos casi duplicado los despachos, tenemos por lo menos 7 subespecialidades que se han creado en el transcurso de estos últimos 10 o 15 años. El caso palpable, subespecialidades, estamos hablando del tema de especialidad tributaria, especialidad comercial, especialidad laboral, ¿cierto? Entonces la ley, solamente la implementación de la ley 29497, que es la nueva ley procesal de trabajo, hizo excelente, duró un año, 2012, 2013, en 2014 comenzó a cojear. Hoy, en la fecha, me acaba de notificar una audiencia para el 6 de agosto del próximo año. Y antes, en el peor de los casos, te daban 2 o 3 meses de audiencia. Entonces, eso ya es un dato que estamos regresionando y no que estamos avanzando. O sea, eso no va acorde con el presupuesto. El presupuesto se ha sextuplicado, pero sin embargo también te han sextuplicado los periodos procesales. O sea, te están mandando algo que te demoraba 3 meses, ahora te lo están mandando a 1 año o año y medio, ¿no es cierto? Por decirle datos del tema, ¿no? Las subespecialidades todas han fracasado. O sea, en el tema laboral nada más, ¿no? Se pone un módulo nuevo, se pone computadoras, todo va a ser oral para que no estar en la escrituralidad, y entonces todo parece funcionar muy bien. Funcionó muy bien el primer año, funcionó más o menos bien el segundo año y después comenzó a colapsar, y ahora está totalmente colapsado. Entonces, ¿qué se hace? El modelo para implementar el tema de la subespecialidad laboral, de lo que es el juzgado laboral, los módulos laborales, significaba que hay un modelo ideal y no comprende una computadora, 3 computadoras para acá, impresora, despacho, asistente, técnico, notificador, escáner para notificaciones electrónicas, se comprende todo. Pero lo que no comprende en ese modelo que nos envían es lo siguiente: que el trabajador se enferma, que el magistrado tiene que ir a capacitación, que a veces hay cortes de luz, se cae el sistema, los trabajadores están de vacaciones, piden licencia, las trabajadoras tienen un postnatal. Entonces, en el esquema ideal, cuando comienzas a introducir ese tipo de situaciones, entonces comienza a crecer la carga procesal. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay una buena remuneración, el trabajador que sabe, le da una oportunidad de trabajo, se va. Viene alguien que viene a aprender 6 meses para que aprenda, si es que aprende, y terminamos con que la carga se duplicó. Esa es la realidad del Poder Judicial. Entonces, esos esquemas, que son elementos que desde afuera a veces no se procesan, uno va a la ventanilla y lo que cree es que adentro están jugando ajedrez, o no están en una realidad, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, y se lo digo esto para concluir ya, creo que debería de tomarse una unidad básica de justicia, como hacen los marinos, ¿no?
Tenían 3 fragatas, tenían unos cuantos misiles y por ahí unas lanchas y avituallamiento. Entonces hicieron una unidad básica de defensa nacional para contrarrestar en alguna posibilidad de conflicto. Entonces eso es lo que tiene que hacer el Poder Judicial. Pretender una reforma es imposible. Pretender una reforma cuesta demasiado esfuerzo y termina siempre en papeles. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tiene que terminar de implementarse la reforma de los recursos humanos, que es la ley de trabajador judicial. Eso es básico e importante. La mayoría de especialistas legales que son muy buenos ya se fueron y ya no van a retornar. Están mejor afuera porque ganan bien afuera. El expediente virtual tiene hasta impacto ecológico porque se dejaría de talar árboles para trabajar solamente en tema virtual, y ustedes fueron los que propugnaron el tema del expediente virtual en el año 2001, ¿cierto? Entonces el despacho judicial tiene que destrabarse. El despacho judicial, ¿con eso qué sirve? Por ejemplo, los equipos itinerantes que funcionaron muy bien, los núcleos ejecutores, se han convertido las cortes en núcleos ejecutores, graso error, y las compras corporativas. Temas elementales para poder llegar a una unidad básica de funcionamiento, porque siempre tendrá una reforma, ¿no? Eso es más o menos lo que decimos en este momento, compañero. Muchas gracias, Víctor. Yo creo ha sido muy elocuente y respetuoso del tiempo. Estamos con el siguiente doctor, el compañero Miguel Pizarro, miembro del Colegio de Abogados del Callao, en la función en el cargo de director de ética y también docente universitario. Por favor. Gracias por la invitación. Voy a tratar de estructurar mi breve exposición, tratar de poder resolver algunas cuestiones que son, creo yo, las más importantes. Primero, porque desde los años, vamos a tomar como corte, como referencia, desde el gobierno de golpe militar de Velasco Alvarado hasta el día de hoy, ha habido diversos llamados procesos de reforma judicial y no han funcionado de acuerdo a las expectativas que se han tenido. Esa sería la primera cuestión. Número 2, ¿cuál es realmente el objetivo de la justicia? No lo tenemos claro, ¿no? De repente pensamos que la justicia, como cualquier sistema de administración, la diferencia es que el ministerio, por ejemplo, de la producción trabaja con tangibles, en cambio en el Ministerio Judicial trabaja con intangibles. La justicia es algo etéreo. Por ejemplo, una vez hay una anécdota sobre esto. Un día le preguntaron a un juez, se encontraron en el camino con un gran juez en Estados Unidos, el que creó la idea del precedente vinculante, y bueno, iba su carroza, porque no había autos en esa época. Y un estudiante de Derecho lo encontró en el camino y dijo: súbete. Bueno, le diríamos el idioma peruano, déjalo. Lo jaló, y cuando se despidió el estudiante, con mucho respeto le dijo al magistrado, este gran juez: señor juez, y no se olvide de hacer justicia. Entonces bajó rápido y avanzó y le dijo a su cochero: por favor, regresa rápido, que quiero hablar con ese joven. Abrió su ventana y le dijo: ese no es mi trabajo. Mi trabajo como juez no es hacer justicia. Es decir, no es aplicar la ley. Y entonces yo creo que debemos tener claro cuáles son los objetivos del sistema de justicia. Si no tenemos eso claro, estamos perdidos. Entonces empecemos por lo primero. La primera cuestión que voy a tratar de desarrollarle en 4 minutos, ¿no? Para que es posible. ¿Por qué no han funcionado los sistemas de reforma judicial? No han funcionado, creo yo, básicamente porque partieron de una mentira. La mentira es que justificaron acciones políticas sobre la base de hechos reales. Es decir, sabemos que hay corrupción, y sobre esa base Velasco descabezó a toda la Corte Suprema en el año 70, ¿no? 2 años después de llegar al poder. Y lo mismo hizo Fujimori, ¿no? O sea, Fujimori, durante el periodo de su mandato constitucional, cuando es elegido de 90 hasta 92, cuando da el autogolpe, en ese periodo de 2 años, él todos los días, tal como ahora hacen en su contra, porque la vida a veces es así, un force y da vueltas, atacó sistemáticamente a los jueces y además a todo el Congreso.
Y los mismos argumentos que utilizan ahora sus adversarios o enemigos políticos son los mismos que él utilizó. Es decir, las reformas no han funcionado porque han tenido realmente en el fondo, han sido simplemente un caballo de Troya para otros objetivos. Y eso no es una novedad. Las grandes reformas o revoluciones sociales han empezado con un hecho de justicia. La Revolución Francesa empezó con la toma de la Bastilla. ¿Qué es la Bastilla? Una cárcel. Los senderistas, en su locura asesina, ¿qué hacían? Hacían juicio popular. ¿Y por qué? Porque para el pueblo la justicia si bien es cierto, es un bien intangible, es muy importante. Ahora, ¿por qué no ha funcionado? Y este es mi análisis. No ha funcionado porque no han entendido la verdadera naturaleza del ser humano. Hugo, ustedes lo conocen, de repente más que yo, porque yo nunca lo vi físicamente, ¿no? Allá de la torre. Pero él decía que para hacer conciencia se requería ciencia. Utilizaba sea una figura retórica, decía, con ciencia se logra con ciencia. Muy bien, a todos los partidos, inclusive el Partido Aprista, le ha faltado ciencia para poder hacer una propuesta de reforma judicial. Y le voy a explicar en palabras simples. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es aquello que se basa en verificar. No hay ciencia que no verifique. La religión no es científica, la religión es una cuestión de fe. Las doctrinas, las ideologías son cuestiones de fe, la ciencia se verifica. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos ha faltado? Nos ha faltado entender al ser humano, cómo funciona, cómo opera, porque al final el Poder Judicial es una organización de personas, no son máquinas. Así como este grupo también. Entonces, ¿cómo opera el ser humano? Para eso hay dos ideas. La primera es una idea de un filósofo que se llamaba Kant. Dice que el ser humano opera sobre la razón. Para mí equivocado. El desarrollo científico de los últimos 50 años, neurociencia, psicología, biología, antropología, primatología, lo que estudian a los primates con este libro, todo nos dice que el ser humano está mal definido. No es un ser racional, Homo sapiens sapiens, es un ser emocional, sensitivo, que utiliza la razón. Y por lo tanto, si no entendemos eso, no podemos estructurar una organización, sea un partido, un sistema jurídico o social. ¿A qué me refiero? ¿Por qué no funcionan los sistemas de reforma que se han querido hacer? La gente dice, no ha funcionado porque hay corrupción. Y le preguntan otra vez, ¿y por qué hay corrupción? No funciona el sistema, ¿y por qué hay corrupción? Porque no entendemos que la corrupción opera con los mismos mecanismos y valores que tienen todos los seres humanos. Por eso es fuerte, por eso es difícil combatirla en un país como el nuestro. Me explico, en un minuto la idea. ¿Cuál es el valor del ser humano? O sea, los valores son aquellos permanentes, inalterables en el tiempo. Un valor es la empatía. Yo me vinculo con Jorge y siento empatía. ¿Qué cosa es la empatía? El vínculo. En el Poder Judicial, imagínense como si fuéramos el colegio, el primer día de colegio. Nos encontramos y nos hacemos amigos de alguien. ¿Por qué? Porque nos cae bien, eso se llama empatía. Y después viene otro valor, gratitud. Y ahora ya comenzamos a entender los audios. Cuando en los audios escuchamos que alguien dice hermanito, compadrazgo, amigo, eso quiere decir que estamos utilizando un valor, la gratitud, la reciprocidad. Porque si yo te doy un favor, yo te devuelvo otro favor. Y por lo tanto, así funciona el ser humano. No solamente en el Poder Judicial, en cualquier organización, en base a los valores, reciprocidad. Por eso la mafia italiana, la camorra, cualquier tipo de organización criminal funciona con esos valores. Omerta, silencio, lealtad, obediencia al jefe. El jefe, claro, es mafioso. Entonces, entendamos que esas organizaciones funcionan y tienen permanencia en el tiempo, porque más que hayan hecho ataques a la mafia italiana, siciliana, sigue hasta el día de hoy, a la mafia china, sigue hasta el día de hoy, es porque operan con esos valores. Entonces, si queremos reorganizar el Poder Judicial, tenemos que tomar en cuenta cómo poder tomar en cuenta esto. Número 1, propuesta. La única forma de reformar esto es entender que el ser humano es jerárquico, gregario. Siempre va a haber grupos dentro de cualquier organización y un grupo va a querer prevalecer sobre el otro.
Entonces, si descendemos a lo concreto, planteamiento de Vizcarra, reforma del Consejo Nacional de Magistratura, ahora para hablar en concreto, y dice que la gran reforma es, que para mí es un engaño, muchachos, y dice que son 7 miembros que van a ser elegidos entre los mejores, por un grupo que lo va a seleccionar. Nada garantiza que esos 7 miembros vuelvan a reproducir los mismos vicios que los 7 miembros que ahora los han votado. Entonces, ¿qué hicieron en Italia? Para poner un ejemplo. En Italia, ¿cuántos miembros creen que son del Consejo, debería ser el Consejo Nacional de la Magistratura? Son 27. ¿Y por qué son 27? Porque es más difícil, es mucho más complejo ponerse de acuerdo, hacer camarillas o grupos entre varios grupos que provienen de diferentes orígenes. Por ejemplo, si vienen 5 miembros de los obreros, eso es muy difícil que se pongan de acuerdo, llegar a un grupo con 5 miembros que vengan del sector empresarial. Entonces así funciona en Italia. Hay varios sectores, como era un poco la propuesta de la Constitución del 79, que tenían que ver miembros de los sindicatos en el Consejo Nacional de Magistratura. Entonces, esa es la razón que está estas falencias de entender y comprender el funcionamiento de los sistemas sociales. No estamos entendiendo que, en buena cuenta, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la policía, los aparatos judiciales responden a dinámicas de poder interno y siempre van a haber esas tendencias dentro de cualquier organización de querer coparlo, de querer cooptarlo. Para eso no hay una vacuna mágica que evite la corrupción. La única manera es, sabiendo cuál es nuestra realidad, evitar que un grupo controle al otro. Siempre esto es la única manera que han entendido en esos países, la única forma que han entendido esos países que puede existir, evitar que un grupo domine al otro. Y entonces podríamos estar entendiendo que realmente una reforma del Poder Judicial empieza por donde empecé esta exposición, esta breve exposición, entendiendo al ser humano. Si no entendemos al ser humano, que el ser humano es gregario, sigue jerarquías, siempre. Si usted pone a 5 o 10 niños en un salón y lo deja sin el profesor, ¿usted cree que va a pasar? Uno de ellos va a dominar a los otros. Siempre, si usted pone a 20 magistrados, todos los mejores, va a haber uno que va a querer predominar sobre los otros. Entonces se trata de los controles intrasistema que impidan que un grupo controle y opte a su favor a los otros. ¿Para qué? Para hacer algo que, finalmente, en 10 segundos, para definir cuál es el objetivo. El objetivo no es reducir la corrupción, quiero aclarar eso, o acabar con la corrupción. Esa es la meta. El objetivo es sentencias justas, con menores errores. Ese es el objetivo. En un sistema judicial verdadero, la cantidad de sentencias de 100 solamente se puede aceptar el 5% de error. En este momento, lo estamos viendo en la televisión, y le digo para terminar, en 5 años hemos aumentado a 30.000 presos. Pregunto a los que nos están viendo, ¿todos serán responsables? ¿O hay por ahí algunos cientos o miles de inocentes que están purgando carcelería porque no tienen una buena defensa, porque el sistema se los ha tragado simplemente y son carne de cárcel? Muchas gracias. Participación del compañero Juan Papá, abogado dedicado a la defensa legal, principalmente, decano del abogado de Cusco, que también va a hacer algunos aportes a este debate sobre la reforma jurídica en el Perú. Gracias, Jorge. Muchas gracias, compañeros, y gracias también a este espacio de reflexión Rumbo, que nos permite generar un conversatorio que nos parece que es el inicio de permanentes y repetidos debates que vamos a tener. Reconocer también a un colega mío, al doctor Luis Alberto Mena, decano del Colegio de Abogados,
lo sucedí en la gestión del año 2003 y como consecuencia de esa gestión, hace más o menos 15 años, tuvimos una Junta Nacional de Decanos en el Cusco. Y en esa Junta de Decanos, todos los decanos del Perú, hace 15 años, analizamos el tema de la justicia, el servicio de justicia. Y tuvimos algunas conclusiones. Primero habíamos señalado de que el sistema de justicia en el Perú no podía ser reformado, porque no se puede reformar algo que ya está deformado. El sistema de justicia en el Perú está en una discusión de reforma absoluta que no puede ser reformado. Habíamos comparado como si fuese un viejo terno lleno de parches que no se sabe de qué color y qué tela tiene. Por tanto, ¿qué reforma podríamos hacer sobre algo que no sabemos qué es? También habíamos señalado de que esta institución llamada Poder Judicial, llamada Servicio de Justicia, era, como lo ha dicho nuestro compañero Guadomar, asistémico. Cada institución funciona por su lado, sin ningún concepto de lo que es la coordinación, totalmente burocratizada, con procesos más que tienen por objeto la forma que el fondo. Un poder judicial donde se veía niveles de corrupción que eran preocupantes y finalmente se decía que era una institución inútil a la sociedad, totalmente inútil. Tal es así que de repente, años después, en el año 2014 o 15, creo, hubo una huelga prolongada del Poder Judicial de casi 6 meses. ¿Qué pasó en el Perú? Dejó de funcionar el Estado, hubo alguna situación grave. A nadie le interesó la huelga del Poder Judicial porque simplemente no repercutía como una institución básica del Perú. Entonces, después de 15 años, del año 2003, la cosa no ha cambiado, ha empeorado. Hoy el Poder Judicial, como servicio de justicia, se ha burocratizado más y se ha alejado de lo que viene a ser el concepto de justicia. Consecuentemente, en ese entonces, hace 15 años, habíamos planteado algunas ideas para trabajar y realmente acceder para que el servicio sea un servicio de justicia. Habíamos entendido que había que cambiar el concepto básico que era de la herencia colonial, traído de los oidores a través de esas audiencias, que llegada a la República, los magistrados entonces solamente cambiaron el emblema, cambiaron el escudo, pero en esencia no cambiaron nada. Inclusive, hasta entrada a la República, había magistrados que para administrar justicia en el Cusco todavía usaban trajes y togas españolas. O sea, en esencia no cambió y siguió el concepto de la justicia del repartidor, que utilizaba el concepto del derecho para apropiarse de los terrenos y la riqueza de la gente común. Ese concepto, sobre todo en provincias, es el que se ve en lo que es el servicio de justicia. Un servicio totalmente alejado del pueblo y donde se han empleado conceptos de lo que viene a ser la justicia. Primero, la idea del juicio como solución del conflicto social, la idea del proceso de ir al palacio, como decía nuestro compañero Juan, el concepto todavía virreinal de hablar de palacio de justicia, o sea, como una situación que al ciudadano le iba a beneficiar en su situación personal, sin importar el concepto. Entonces, son ideas y conceptos que fuimos heredando y se fueron poco a poco quedando en la población, de tal suerte que el Poder Judicial no es otra cosa que el crisol de todos los males que hay en la sociedad. No es un elemento que se haya autogenerado. El Poder Judicial, evidentemente, es como un imán que fue jalando las taras, los vicios, los defectos de la sociedad y se fueron juntando ahí. ¿Quién no quiere un juicio fácil? ¿Quién no quiere desde el colegio hacer las cosas fácil, salvar el proceso, salvar el examen sin estudiar? Igual, ¿quién no quiere
una justicia porque es amigo del juez, o porque puede llegar al juez, o puede comprar. Entonces, la idea de cambio tendría que darse más allá de la propia institución llamada Poder Judicial. La primera idea de cambio que necesitamos, si realmente queremos cambiar, es que la sociedad tiene que cambiar. O sea, desde las formaciones de educación inicial, básica de los hogares, tenemos que entender que ir a un proceso judicial debe ser lo último que hagamos. Debe ser, como dicen los abogados, la última rata. Ya vamos a un proceso judicial porque no hemos tenido otra alternativa, cuando se han cerrado todas las posibilidades. Sin embargo, esa cultura no hemos mejorado. Seguimos en el concepto que lo primero que hay que hacer es ir a hacer un proceso judicial. Dos, habíamos pensado en ese entonces que había que desjudicializar la justicia, es decir, quitarle al Poder Judicial varios temas de administración de justicia y dejarle al Poder Judicial solamente con ciertos temas. Por decir, en el Seriajus se avanzó un tema muy importante que era la justicia comunal, ¿no? Una cosa parecida a esa, en el cual tengamos jueces comunales, que pueden ser abogados muy bien, pero que resuelvan cosas del día a día o cosas concretas. Pongamos un proceso de desalojo donde no hay un contrato donde está establecido que el tiempo se ha vencido y que tiene que entregar el inmueble. No podemos esperar un proceso de 15, 20 años. Eso puede ser resuelto a través de una justicia menos formalista. Procesos tan inútiles como el de violencia familiar o procesos donde se va introduciendo ciertos conceptos políticos de tal suerte de que creemos que el Poder Judicial debe ser la solución a todos los problemas que se dan. Y la forma de ingresar al Poder Judicial, habíamos rescatado el concepto de lo que era la elección de los magistrados. Si el magistrado ejerce un poder, y es un poder muchas veces absoluto, ¿por qué no puede ser elegido por el pueblo? Claro que sí. El juez tendría que ser elegido por el pueblo. No suena difícil, no suena hasta utópico, pero son cuestiones que pueden dar. Podemos elegir en un primer momento a los jueces de la Corte Suprema e ir eligiendo a los jueces de las jurisdicciones, de tal suerte que también los jueces ejerzan con legitimidad del pueblo la administración de justicia. ¿Y cuánto se requiere, por decir, a la propia administración de justicia? Creíamos importante que tendríamos que haber creado por lo menos cuatro cortes supremas que tengan posibilidades de casar, de tal suerte que tengamos, como en Estados Unidos, una Corte Suprema Federales, una Corte Suprema Nacional, donde vayan casos extraordinarios, para que el Poder Judicial ya no sea esa institución totalmente impredecible, ¿no? Donde ahora no sabes, pese a que las normas, las pruebas, los hechos te llevan a un resultado, pero nadie tiene la seguridad de que va a tener la razón, pese a que tenga los elementos o la ley de su lado. Entonces, imagínense que hoy un magistrado firma una resolución en la Corte Suprema y no es publicada, no es notificada, sino después de 4, 5, 6 meses. Ustedes se preguntan por qué. Porque los magistrados supremos le dicen a sus asistentes que busquen expedientes donde ellos vayan a participar, no vaya a ser que su voto vaya a ser en sentido contrario al que están firmando ahora. O sea, imagínense que estos 6 magistrados no tienen ni idea de cómo están administrando lo que se llama el Poder Judicial. Creemos por eso que este debate no se aborda acá, son ideas que deben percutar una gran discusión a nivel nacional y creemos de que a partir de estas experiencias podemos enriquecer el debate para hacer un aporte a lo que consideramos ya no la reforma del Poder Judicial, porque esta institución, ¿cuántas reformas ha tenido? ¿20? ¿22? Ya no se puede reformar. Si alguien dice usemos otra palabra, usemos, refundemos la justicia del Perú. Y creo que ese debe ser nuestro aporte. Gracias, compañeros.
del Colegio de Abogados del Cusco y también es miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, como representante de los exacto. Gracias. Compañero. Muchas gracias. Bueno, compañero, buenas noches. Definitivamente el tema es muy importante, ya que en el aspecto, llamémosle, el espectro político, rara vez se ha tocado el tema dentro de un programa político de gobierno, el tema de justicia. Usualmente creemos que un plan de gobierno solamente debe estar en la, llamémosle, en la esfera de lo que implica un plan nacional basado en lo que es el Ministerio de Justicia. Pero no así, hay una visión de lo que es en sí, lo que son los poderes del Estado. Quizás en este tema yo soy más institucionalista por una razón. Considero que al Poder Judicial hay que consolidarlo como poder. Es decir, efectivamente la democracia o un Estado de Derecho se va a basar en los tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero lamentablemente, ¿no?, el Poder Judicial siempre ha estado bajo justamente los intereses del poder político. Ahí está el tema presupuestal. Cuando hay un tema presupuestal, definitivamente un poder contra el otro poder, hay sometimiento. Y en eso es lo que hemos luchado nosotros. Incluso como miembro yo del CENIAJUS, siempre hemos planteado el tema presupuestal para que rompamos ese vínculo de lo que implica la dependencia del poder político frente a un poder judicial. Por ello, cuando se habla del poder judicial, efectivamente ha habido reformas, ha habido refundación, reestructuración, le han puesto todo tipo de nombres para ver el problema del poder judicial. Pero no solamente hay que ver el aspecto del procedimiento, de los procesos que hay dentro o lo que hace el poder judicial como tal. En CENIAJUS se quiso poner al poder judicial dentro del nivel de lo que era el Ministerio Público, que a mí me parecía que es una aberración. Porque primero creo que hay que un tanto quitarle ese estigma al poder judicial de cómo y cuándo y cómo fue creado. La Constitución de 1824 crea la Corte Suprema, la Corte Judicial que se llamaba, por el Poder Judicial que se llamaba, compuesto por abogados. Y definitivamente cuando se hace esa, llamémosla la primera Corte Suprema, hay un episodio que es vergonzoso para el Poder Judicial, el tema de Vidaurre Bolívar. Cuando Vidaurre se apresta a servirle como un banco para que Bolívar pueda subir a su caballo, el presidente de la Corte Suprema, de la primera Corte. Ese es un hecho que la historia muchas veces no nos dice, una razón de vergüenza. Y a esa vergüenza nosotros tenemos que ir para rescatar ese poder judicial y romper el mundo político. Pues bien, es cierto, el poder judicial ha pasado una serie de intervenciones. Yo recuerdo cuando el poder político o quien gobernaba estaba en problemas, lo primero que hacía para salvarse de, llamémosle, de la crítica del pueblo, decía, bueno, el poder judicial, vayamos al poder judicial, quememos el poder judicial. Y la culpa de los males es el poder judicial. Y creo personalmente que esa visión la tenemos que los abogados tener otra posición frente a lo que implica defender un poder del Estado que definitivamente se va a convertir finalmente ese poder del Estado, el poder judicial, el poder que va a sancionar a los que ejercen el poder político, el legislativo y el ejecutivo. Por eso tenemos que tener una suerte de desvincular a este poder para efectos de consolidar un Estado de Derecho. Hoy, el señor Vizcarra cree que con el tema de reformar el Consejo Nacional de Magistratura va a luchar contra la corrupción. Por favor. Acá se está cambiando la estructura de la composición de los miembros. Ahora está el defensor del pueblo, está el contralor, ¿no? Está, sigue manteniendo su presencia el Poder Judicial, el Ministerio Público, y se incluye a los abogados. Los abogados ya no participan en este tema. Cuando debería ser, y el CENIAJUS siempre ha planteado de que no puede esto estar compuesto, este Consejo Nacional de Magistratura,
por elementos que son neófitos a la administración de justicia. Y para ello justamente hay que rescatar el tema de la meritocracia, para la selección de jueces. El tema es bien complejo porque tendríamos que hablar del Tribunal Constitucional, obviamente el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, etc. Pero en fin, el tema en sí como poder hay que consolidarlo. Y creo que ese debe ser un compromiso y darle los recursos al Poder Judicial. Como se administran dentro del Poder Judicial es un tema. La identidad de la persona, como ha dicho el compañero doctor, también es otro tema que hay que verlo desde aristas distintas. Y si el tema es quién es y cómo administra justicia, ahí viene cómo se selecciona el juez. Lamentablemente, nosotros, ni nadie ha hecho ejercicio, o raras personas han hecho ejercicio, y también hago una autocrítica como colegios de abogados, no se hace ese ejercicio del inciso 20 del artículo 139 de la actual Constitución. El derecho, no, a que toda persona puede criticar, analizar las resoluciones de un juez. Así podríamos hacer nosotros un control de la calidad de la sentencia de los jueces. Para el 15 de diciembre están señalando en el Cusco un referéndum para saber, ¿no?, la idoneidad, la calidad y la forma como trabaja el juez, ¿no?, el referéndum. Y ahí se pone a todos los jueces, como que también acá en Lima, cuando se pone a todos los jueces para hacer una evaluación, ponen a todos los jueces. Y el abogado va a ir a votar y a ver cómo es su desempeño. Y finalmente, si ese abogado nunca ha ejercido o no ha hecho defensa, por ejemplo en Lima, en San Juan del Lurigancho, pero va a ir a votar, pero si quiere le pone bien o lo aprueba o si no lo desaprueba. Esa es la forma como se evalúa a los jueces. Y me parece que eso no debe ser así. Para ello creo que esta norma constitucional debe ser reglamentada, una reglamentación constitucional, para darle responsabilidad a los colegios de abogados, para que justamente a través de las resoluciones del juez puedan ser evaluados, y no vía este tema de los referendos. Pero quiero volver al Consejo Nacional de la Magistratura, que es donde ahora están cambiando el procedimiento para que sean ellos los que sigan nombrando, seleccionando a jueces. Yo siempre he sido de la idea de la oposición que ese procedimiento debe cambiar, consolidar la Academia de la Magistratura, que ahí es donde debe postular quien quiere ser un juez a futuro. Y una Academia de la Magistratura que lo prepare entre 2 años a ese juez especializado en las, llamémosle las especialidades que da la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿no? Y los que obtengan las notas más altas pasan recién al Consejo Nacional de la Magistratura, para que entre estos jueces que han estado altamente preparados puedan ser cubiertas las plazas que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial puede determinar. Es decir, de acuerdo a la especialidad. Y la especialidad es lo que se tiene que ahora incidir. Porque imagínense que ahora los jueces postulan, ¿no?, para determinadas plazas. A veces ese juez que es civilista o es laboralista se convierte en juez de un juzgado mixto. Es civilista, penalista, administrativo, etc. Y se va distorsionando el sentido de la justicia, ¿no?, porque no se respeta la especialidad. Otra cosa también importante es el tema disciplinario. A nosotros, personalmente, a mí me combatieron, ¿no?, y con esto voy a terminar, el tema, por ejemplo, del tema disciplinario para los supremos, los jueces supremos. Ustedes saben que hay la estructura disciplinaria donde se habla de la universalidad de las normas de control disciplinario, que son a excepción de los magistrados supremos. Cuando nosotros insertamos era que era para todos la Oficina de Control de la Magistratura, porque está compuesta por representantes de la sociedad civil, es decir, colegio de abogados y universidades. Es decir, si volviéramos a ello, justamente lo que dice el doctor Juan Farfán, desterraríamos, porque ese órgano de control sancionaría a los supremos. Es decir, el tema es largo, complejo, pero sí importante para hacer algunos apuntes para que el partido pueda proponer y justamente con ello contribuir con consolidar un poder del Estado y hacer un gran cambio, que es una transformación del poder judicial. Muchas gracias. Compañeros, hemos finalizado la primera ronda de ponencias
tarde, un poco cerrando las ideas centrales sobre las ponencias que hemos compartido, comentarlas, un poco enfatizando de que ciertamente, por ser un tema complejo, es un tema que debiéramos esforzarnos, creo que es una tarea especialmente de las agrupaciones de abogados, continuarla, ¿no? Porque finalmente nuestro objetivo es afirmar nuestra condición de partido, en el sentido de tener capacidad de propuestas y de soluciones al problema. Más allá de que para muchos el problema no tendría mayormente una salida única, pero creo que un poco en diálogo vamos avisorando o valorando algunos aspectos, como se ha visto también el aspecto desde la perspectiva del ciudadano, de la demanda ciudadana, del acceso en igualdad de condiciones a la justicia, un poco que nos planteaba la reflexión, y también un poco desde la otra óptica que es también importante dentro del sistema democrático, la división o separación de poderes, y donde el Poder Judicial es uno de los aspectos sustantivos de nuestro sistema democrático y que justamente es uno de los poderes más vulnerables o más manipulados, especialmente por los otros poderes del Estado, un poco situando el debate un poco también en el lado de la autonomía del Poder Judicial. Entonces tenemos desde nuestras perspectivas una posibilidad de diálogo complementario. Yo invitaría ya también de adelante, de último hacia atrás, esta ronda de 3 minutos para ir cerrando nuestras ideas sobre lo que hemos venido intercambiando. Muchas gracias. Yo considero, compañeros, la gente que está viendo, de que definitivamente hay que repensar este tema que el señor Vizcarra, o el presidente, está poniendo como parte de la solución del Poder Judicial o del sistema de la Administración de Justicia. Primero, tenemos que replantear el tema del acceso de la selección de magistrados, repensar en el tema de la Academia de la Magistratura, repotenciar a través quizás de tu humilde opinión que sea el ente que definitivamente forme a los futuros magistrados del Perú, sean jueces o sean fiscales, pero como que también debe estar enganchado al sistema universitario, que desde la universidad se tiene que detectar y se tiene que ya visualizar, ¿no?, a quienes puedan tener esa tendencia de ser jueces o seguir la carrera judicial. Lo otro también es un tanto, y con respeto a los trabajadores del Poder Judicial, cambiar ese chip de trabajador. Ellos son abogados del Poder Judicial, son profesionales que trabajan en el Poder Judicial. Cuando les ponen el cliché de trabajadores del Poder Judicial, definitivamente un poco que es el maltrato que ellos sufren a través del magistrado que cree que está en otro universo. Por ello que también, como lo acaba de decir el doctor, el compañero, son códigos que se deben manejar, son símbolos que deben manejar, y a eso también se debe de entender que el trabajador judicial tenga que cambiar ese concepto a llamarse como abogado de la Administración de Justicia. Y como punto también que quiero rescatar es de que hay que cambiar los procedimientos, especialmente en el campo civil, para que sea la oralidad. Reestructurar el Poder Judicial bajo el esquema de los jueces de paz. Ese famoso juez de paz, el pampajuez que se llamaba, pero queremos dar una fuerza inusitada porque en la estructura del Poder Judicial está el juez de paz letrado, ¿no?, juez de primera instancia, el juez superior y el juez supremo. Es decir, una estructura. Y por último, ponerse a pensar de que en el Perú, cuando hablamos ahora del tema de los temas de familia, puede imaginarse que en el Perú solamente hay 2 salas de familia en todo el Perú y la tiene la Corte Superior de Lima. No hay en otro sitio. Entonces, estamos en una distorsión de una estructura que debe ser una especialidad. De modo que también tenemos que hacer un replanteo ahí en la forma cómo se va construyendo y se están buscando las necesidades del Poder Judicial con locales apropiados y
que deben ser realmente zonas o lugares donde sea pues que pueda llegar a un juzgado con todas las facilidades, y ello va a permitir también una facilidad de la administración de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en efecto, ¿no? Luego de escuchar a ponentes y sus inteligentes intervenciones, concluyo en que definitivamente hay necesidad de hacer cambios sustanciales en el sistema de justicia y en específico en el Poder Judicial. Insisto que no se puede acometer una reforma en el plano de lo que es una reforma realmente, ¿no? Menos aún con el avatar de la lucha intestina y la lucha externa política que hay en el Perú. No había estabilidad para acometer una reforma estructural dentro del Poder Judicial, pero sí insisto en el tema de hacer de diseñar un núcleo básico de justicia que nos permita avanzar en temas que ya lo hemos nombrado anteriormente. ¿No es cierto? Entonces, insisto que la reforma sustancial, o llamémosle subreforma que debe haber dentro del Poder Judicial, tiene que estar relacionada directamente con los recursos humanos. Todas las reformas que se han hecho en el Poder Judicial se han hecho partiendo del lado administrativo y no se han hecho a partir de los recursos humanos. Lucho habla con propiedad acerca de los magistrados y en efecto, ¿saben qué? El último magistrado que fue presidente de la Corte Suprema que es de carrera ha sido Hugo Sibina, porque él ha sido técnico, esos que cosen expedientes. Ese podía ser antes presidente de la Corte Suprema y eso se ha dejado de lado, y los últimos presidentes ya no han tenido esa característica. Entonces, y en efecto, pues el trabajador, para no llamarlo, ahora lo queremos llamar servidor judicial, no tiene la perspectiva de la carrera, de la judicatura. Llegas hasta un límite y luego de ahí tienes que hacer otra carrera adicional para llegar a ser magistrado. Entonces se han cambiado los roles y creo que hay un error gravísimo ahí. Insisto, un núcleo básico de justicia acarrearía el tema de darle actividad, impulsar los procesos, destrabar el despacho judicial, avanzar en la logística, diseñar mejor las subespecialidades, y con eso podríamos acometer algo que sería importante para la justicia en el corto plazo. Muchas gracias. Juan, por favor. Yo creo de que la justicia del Perú, las instituciones que tienen que ver con la administración de justicia del Perú, ya están en un grado de metástasis. Ya hablar de cambiar, modificar, reformar estas instituciones que ya están en ese grado de composición, no es posible. Yo tengo esa creencia, pienso que la única forma es repensar y pensar en nuevas instituciones a través de conceptos e ideas nuevas que evidentemente no se van a dar en este debate, en otro debate, podrán darse en otras nuevas circunstancias y en otros tiempos. Porque podemos hacer todos los cambios que queramos hacer, todas las reformas que podamos hacer, no va a cambiar. No va a cambiar, y si va a cambiar va a ser para peor. Vamos a hablar de tema presupuestario, igual no va a cambiar. Vamos a hablar de las personas, igual no va a cambiar. Entonces, cuando estamos en instituciones así anquilosadas, que ya inclusive tienen un grado de inutilidad para la sociedad, lo que hay que pensar es en respuestas alternativas a esas instituciones. No podemos seguir aferrándonos de repente al viejo sueño republicano, que son instituciones que sí son las instituciones que se fundaron con la República y que tenemos que agarrarnos a ella porque nuestro sentimiento de patria. No. Creemos que más importante que eso está nuestro sentimiento de justicia en la sociedad, de que el ser humano viva con calidad de vida. Esto significa en un ambiente de paz social, en un ambiente de justicia, en un ambiente de seguridad.
Y eso lo vamos a conseguir solamente a través de instituciones democráticas, instituciones totalmente funcionales, sistémicas y sobre todo donde existe el concepto de que por delante está la persona humana como objeto y como finalidad de la institución. Por eso yo le agradezco a los compañeros Pueblo, a los compañeros de este espacio de reflexión, y esperemos que no sea la primera. Sigamos trabajando, preguntando estos temas y algunas ideas podrán salir. Y recojamos también el sentir de otras instituciones, de otros colectivos para señalar. Y en el tema político creo que es importante que nosotros como miembros de una institución tenemos que decir nuestra voz frente a este proceso electoral que se viene en menos de 20 días. Se nos está imponiendo un proceso no con el objeto sano de por lo menos pensar en la justicia, sino de pensar en términos políticos y electorales. Demos una respuesta política y la respuesta política creo que sería sí, perdón, no y sí, ya no estoy confundiendo. Gracias, compañeros. Compañero Miguel, antes de pasar a la nota de Bien, no puede haber objetivo de justicia social si es que no existen instituciones buenas, duraderas. La experiencia en todas las mundial de cualquier país que puedan escoger de los países desarrollados o que ha tenido un desarrollo sustancial, inclusive, por ejemplo, esta experiencia de un país africano pequeño como Botswana, ha mejorado su economía, ha mejorado la situación de los niveles de vida de sus habitantes, porque las instituciones están más estables. Entonces, partamos de esa idea, ¿no? Hay una institución importante, sea diferente o sea cual sea el contenido o el nombre, es la justicia. Entonces, para eso se requieren, creo, tres situaciones. Primero, estamos de acuerdo que tienen que haber, que los jueces tienen que ser los mejores. Cualquiera de los jueces, o sea, no cualquier abogado, porque un buen abogado necesariamente es un buen juez. Tiene que haber meritocracia. O sea, estamos hablando de un cuerpo ciudadano de ¿cuántos? 5.000, de una población de 32 millones, tienen que ser los 5.000 mejores. Para eso deben pagársele y se les paga bien. Estamos hablando que se les paga por encima del promedio de cualquier persona. Un juez supremo está ganando 32.000, 33.000 soles. Entonces está ganando $10.000, más o menos. Eso no lo gana cualquiera. Cuesta ganar ese dinero. Número uno. Entonces la meritocracia es importante y hay malas experiencias, ¿no? Si uno revisa los concursos del Consejo Nacional de Magistratura, del primero, que al regreso, ¿no?, del Morato, estamos hablando del primer concurso del año 2002, la nota postularon, yo recuerdo porque yo postulé, no me gusta hablar de primera persona, y postularon 12.000. Solamente aprobaron el examen 500. Y de esos 500, solamente la mitad con más de 14. La mayor parte aprobó con 11. Ese es el nivel académico de nuestros jueces. Después, los mismos jueces plantearon amparos para evitar que, o sea, los postulantes que habían, los perdedores, para poder postular y con el argumento de que era una barrera, se violaban sus derechos fundamentales, no dejarse de postular sin tener la acreditación de la Academia de la Magistratura. Ahí se pervirtió todo. O sea, los mismos jueces le ayudaron, le dieron la mano a otros jueces o postulantes de jueces que eran provisionales o suplentes para que llegaran a ser jueces. No hay meritocracia. La verdad es que los jueces buenos, de calidad, son la minoría. ¿No? Número dos, una cosa es el presupuesto y otra cosa son las inversiones. Para la reforma o un nuevo poder judicial se requieren inversiones. Eso quiere decir que si se han gastado o proyectado gastar en la refinería de Talara $6.000 millones, yo creo que si nos dan 100 millones tenemos un poder judicial, no un palacio como críticas, sino un poder judicial funcional. ¿Cómo lo tiene Chile? Chile tiene, si usted viaja a Santiago, tiene un poder judicial funcional que no le costó al Estado casi nada porque hizo concesiones de terreno. Número dos,
Entonces tiene que haber inversiones. No se puede invertir si es que quieres algo bueno. ¿Quieres algo bueno? Tiene que haber una inversión, que es diferente del presupuesto. Si viene el presupuesto viene de gasto corriente, no estamos hablando de eso, sino inversiones. Y finalmente, acá viene la parte más difícil, que es el tema interno del Poder Judicial. Yo que he sido trabajador del Poder Judicial también hemos sido expedientes. He hecho mi servicio judicial obligatorio, entonces sé cómo es la realidad. Y solamente les cuento una anécdota, y para que vean por qué funciona mal el Poder Judicial. Nunca puede funcionar una institución, y ese de repente el problema que le pasa a la prima. No puede funcionar ninguna institución si está dividida la cabeza del cuerpo. Si está dividido la cabeza del cuerpo, no funciona nada. Cuando yo ingresé, estaba por recibo por honorarios profesionales. Ni siquiera estábamos en planilla. Ingresé por concurso público en el año 99. Nos tuvieron así. Y un día dijeron, no hay presupuesto, porque llegó la caída de Fujimori en el año 2000, y no nos pagaron 3 meses. Entonces dijimos, porque ni siquiera podíamos sindicalizarnos, esta era la anécdota, le dijimos al juez, señor juez, ¿nos puede dar media hora para protestar en la puerta? Dijo, no, eso es fuera de su horario. La gente dijo, bueno, perdemos el trabajo. Pasó 15 días y al mismo juez no le pagaron su quincena porque le dan su bono a los 15 días. En mi despacho de mi juez se acercaron 7 jueces y dijeron, es inconcebible que se hayan demorado un día para no pagarnos. Nos vamos a la sede y dejaron su despacho y se fueron a la sede a protestar. Por eso no funciona el Poder Judicial, porque la cabeza está dividida del cuerpo. No puede funcionar porque los trabajadores o los servidores no se sienten bien representados y se sienten que los jueces tienen sus propios intereses cuando debe ser un equipo judicial. No siempre es así, hay algunos despachos que funcionan bien, pero la mayor parte hay esa división. En el Ministerio Público hay una dictadura, peor todavía. Hasta hay casos donde trabajadores son esclavizados. O sea, no lo dejan salir hasta que no termine el turno, es decir, 24 horas, sin ninguna concesión, un respeto a la propia persona, ¿no? Esas serían las 3 cuestiones, creo, puntuales que tenían mi aporte. Muchas gracias. Creo que hemos cumplido claramente con las expectativas que se habían planteado al inicio. Ciertamente, como hemos manifestado, es un tema complejo, lo han reiterado. El Poder Judicial es un tema que larga data, siempre la República, pero siempre hay esa perspectiva de encontrar mejoras en el camino. Las preguntas que pudieran, diría lo más breve, como hemos señalado, tenemos un formato bastante corto para los compañeros que desean formularla breve y dirigida o aquí. Sí. He escuchado por esa parte, pero veo que están como ministros de ritos. ¿Cómo hacer para que esto que está tan mal mejore? Pero la pregunta es, ¿pero quién supone ahí? ¿Quién se salva de estar mal? ¿Quién se salva de que solamente hay un grupo selecto, como dicen, con médicos y todo, que representan las instituciones? Hay un grueso grupo de gente que no está mal bien seleccionada, y toda la gran mayoría acá que son unos malandros que hacen eso en la vida. Tal es así que hay sociólogos que han dicho que el Perú es un país inviable. Entonces, frente a eso, no sé cómo aisladamente podemos pedir de que se mejore una cosa cuando hay tantas cosas que mejorar. No sé cómo. Sí, bueno, no soy tan pesimista, ¿no? Pero pienso lo siguiente, ¿no? ¿Qué funciona? Le voy a decir qué funciona. Un centro comercial. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno va al centro comercial, al menos por yo vivo en la zona norte, dentro del centro comercial todos somos iguales. Y la gente de los últimos 15 años ha aprendido a hacerse respetar. En la cola, por ejemplo, de los que hay en los supermercados, la gente ha aprendido a respetar. Y hay reglas. En los centros comerciales hay democracia. Mira, todos son iguales. El solo, el blanquito, hay orden. Funciona. Y la gente dice que empresas como mencioné, no menciono nombres, pero
esas empresas que usted conoce, privadas, usted ha aprendido a exigir que le respeten. No todas, pero muchas de ellas han mejorado la calidad. Lo que no funciona es el Estado. O sea, eso no nos lleva a ser pues, liberales, ¿no? Neoliberales, ¿no? Pero la verdad es esa, ¿no? El Estado no funciona y lamentablemente hay que decirlo, y lo digo acá, y siempre lo hemos dicho en privado o lo digo en público, nosotros como partido político hemos contribuido a eso. Porque nos hemos contagiado. Hay una frase de Nietzsche que dice, cuando uno mira mucho el pozo, mucho tiempo, el pozo te termina mirando a ti. De tanto criticar a los otros, nos hemos terminado padeciendo. Y hemos copiado conductas burocráticas, de amiguismo. Yo le digo porque, una cuestión personal, mi esposa nunca ha militado en un partido, pero su papá tenía un negocio. Cuando llegó el primer gobierno, tenía un concesionario en lo que vendría a ser el sector eléctrico, una cafetería. Y con ella yo discutía mucho y me decía, estos apristas. ¿Y por qué tienes esa opinión de los apristas? Porque yo lo he vivido en carne propia. Cuando llegaron al gobierno en el 85, lo primero que hicieron es romper el contrato y pusieron a un aprista en esa concesión. Y no fue por un concurso público, fue a dedo. Y eso se repitió. Entonces, nosotros tenemos que también, ¿somos parte del problema o somos parte de la solución? Concretamente, las instituciones no son una isla, ¿no? Las instituciones son parte de la sociedad. Evidentemente, el Poder Judicial, como les habíamos manifestado, no se ha generado por una situación espontánea y aparte de la sociedad. Es el crisol de la sociedad, ¿no? Ahí están representados nuestros intereses, voluntades, opiniones, pasiones, está en el Poder Judicial. Por tanto, es algo importante. Para cambiar el Poder Judicial también tengo que cambiar como sociedad. Solamente un tema, ¿no? Como yo dije al principio, yo soy una persona que soy un defensor, soy un institucionalista más que todo. Las instituciones las tenemos que defender. Más aún, si uno pertenece a un partido político y un partido donde siempre ha luchado por un Estado de Derecho, por democracia, tenemos que consolidar los poderes del Estado. Lo que el país, que está mal acá, son las personas que van a esas instituciones. Ese es el gran problema. ¿Cómo se selecciona o cómo se vota? Para llevar a esas personas como magistrados o como congresistas o como presidente de la República. Entonces, el problema está en la falta de madurez, ¿no?, que requiere nuestra sociedad para poder justamente seleccionar. Por eso, yo quiero terminar con esto, ¿no? El presidente Vizcarra dice, señor, no a la reelección porque los fujimoristas se van a reelegir. Imagínense ya lo que le pone como, llamémosle, cómo lo engancha a todo este concepto de la reelección, cuando el problema no es el fujimorista o el del partido de izquierda, derecha, etc. El problema es el elector. Porque el elector lo puede reelegir como también no. ¿Por qué no reelegir a los buenos congresistas? Al buen parlamentario. ¿Por qué no darle la oportunidad a un juez para que cambie este tema de que a los 3 años o a los 5 años esté un plan de revisión o de ratificación? Bueno, por ejemplo, el Poder Judicial debería ser, que en un momento se decía que esos cargos deberían ser ya permanentes, a efecto que solamente un error judicial los pueda desaforar del sistema de la administración de justicia. De modo tal que creo que el tema no son las instituciones, sino las personas, en la cual definitivamente hemos ido retrocediendo en lo que se llama justamente ahora lo que todo el mundo reclama, valores. Ese es el punto. Muchas gracias. ¿Alguna otra opinión? Sí, yo quisiera preguntar a la mesa, y en primer lugar felicitarlos a todos por las exposiciones variadas y concretas, ¿no? Muy motivadoras también. En los últimos años se desarrollaron, digamos, como 2 alternativas para los procesos judiciales, ¿no? La conciliación extrajudicial y el arbitraje. Yo quería una opinión de esas alternativas, cómo han visto, si ha funcionado, han ayudado en algo, ¿no?, al Poder Judicial. Eduardo, yo por
vengo de una experiencia ahorita con arbitraje, ¿no? Sí fueron buenas intenciones. En el caso del antecedente de conciliación ha terminado, lo digo yo, puede ser que discrepe lo demás, pero para mí eso ha terminado siendo un costo más y un requisito más que en realidad no ha funcionado. Sí podría, y eso como que se combate finalmente con ese espíritu radical, ese espíritu litigante que tiene el abogado, porque somos abogados litigantes y no abogados conciliadores, y eso viene de la formación en la facultad, y además el espíritu del peruano se ha adocenado a eso y es litigante también. O sea, lo que se puede resolver en una conversación lo llevamos al poder judicial. En el caso del arbitraje, no se le ha dado las potestades suficientes y finalmente las partes han terminado deformando el arbitraje. Un arbitraje laboral que debe durar no más del mes y medio, termina en su ejecución durando 3 años, 4 años, 5 años y hasta ahora no se ejecuta. ¿Te das cuenta? Porque los actores terminan deformando los mecanismos que deberían de ser alternativos a la justicia para resolver temas específicos, como en este caso el tema laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces, se usa el arbitraje también como presión. El caso del Metropolitano, se ha pagado casi 40 millones de dólares en arbitraje porque se han aplicado arbitraje para luego conciliar. Otra cosa, Lavajato está lleno de arbitrajes donde el Estado perdió todos, si no el 98%. Entonces, las partes han sido las que han deformado. Entonces, regresamos a lo que dice José Pizarro, ¿no? Es la persona en valores la que va a representar realmente el cambio y no los mecanismos, ¿no? Ningún mecanismo, por más idóneo que sea, va a funcionar si los valores están trastocados. Es un tema que ya genera un debate más adicional. Mire, en ese tema de la conciliación y el arbitraje, la conciliación prácticamente viene como una suerte de la práctica que hacen los jueces de paz, ¿no? El juez de paz rural, llamémosle así. Y en algunas ciudades, que por ejemplo Arequipa, Cusco, acá en algunas zonas hay el juez de paz urbano. Lo que se tiene que hacer es, como la conciliación prácticamente está viniendo como un precedente para un antejuicio, llamémosle, lo que hay que hacer es ahora consolidar la justicia de paz urbana para que sea una suerte, una cadena, porque es el único juez que es elegido por el ciudadano y está en la Constitución. De manera tal que lo valida a este ciudadano para que en su distrito, en su barrio, en su manzana pueda haber un juez de paz de acuerdo justamente a la reglamentación que tiene. Y desterraríamos la conciliación para efectos que todos esos procesos que hablaba Juan, decía de desalojos, cobro de obligaciones de dar sus dineros, ese juez de paz lo puede hacer. Entonces acá el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial tiene que tener una visión más amplia de cómo pueden encantar todo este tema a la justicia de paz y desterrar la conciliación. Y el arbitraje que resultó como una suerte de remedio a lo que se decía que en el Poder Judicial no avanzaban los procesos. Esa fue la justificación para el arbitraje. Y por eso es de que se forman los famosos árbitros y que finalmente llegaron a decepcionar porque definitivamente ya no hay confianza en un árbitro, en el arbitraje como tal. Por eso que todo ello finalmente decanta en el Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial está inmerso en llamémosle, en la sangre de todo peruano. Siempre decimos, hay un conflicto, vamos al Poder Judicial, ¿no? Entonces, para ello, y para evitar toda esa carga, es justamente desterrar la conciliación, consolidar y fortalecer la justicia de paz. Yo 2 palabras sobre esto. Yo diría de que el arbitraje que se ha corrompido y la conciliación se ha prostituido. Muchas gracias. Cerramos esta ronda. Sí. Yo soy dedicado al ámbito penal. En el ámbito penal no hay conciliación. Pero quiero hacer una aclaración, una diligencia. La puerta de la calle está abierta. No hay nadie que controle que entre y salga la gente. Si la cerramos, puede venir alguien y se queda frustrado en la puerta porque no puede entrar. Y si la dejamos abierta, estamos poniendo en riesgo a la... Está cerrada y la compañera secretaria está acá adentro. Está bien, eso es. Entonces lo que quería era precisar solamente
cerrados, porque los mecanismos que serían alternativos no funcionan. Uno de ellos es el principio de oportunidad. O sea, las facultades que tiene el fiscal peruano son muy limitadas con respecto a un fiscal, por ejemplo, americano. Claro, son realidades distintas, pero eso se tiene que replantear. Uno, el aspecto de la sobrecriminalización. Ejemplo, ¿no? Todos los temas de querella, o sea, delito contra el honor, no pueden continuar en el ámbito penal. Es un tema básicamente civil, salvo pues en casos graves, ¿no? De repente con delitos de prensa, ¿no? Así hay muchos, por ejemplo, figuras como apropiación indebida o apropiación ilícita, debe tener un monto para donde se regule, y no todo llega al sistema de flujo del sistema judicial, ¿no? O sea, eso sobrecarga todo el sistema, ¿no? O sea, en los últimos años han creado muchas figuras delictivas, entonces el sistema está sobrecargado. Ahí tiene un tema económico, como la justicia penal es gratuita, todos utilizan, o sea, es como una mesa servida y todo el mundo va a ir a comer ahí, no le cuesta entonces a nadie presentar una denuncia. Y las denuncias penales y el sistema penal han utilizado como un arma de presión, de extorsión, y arma ahora que vemos de sicariato político. O sea, destruir a alguien, se utilizan simplemente figuras delictivas, ¿no? Como antes era asociación para delinquir y ahora es lavado de activos. Entonces eso es lo que quería decir. Por favor, sí, vamos a dar una última ronda, una última ronda, pero ya en conjunto, y ahí cerramos. O sea, todos los que deseen formular una pregunta, sí puede ser pregunta puntual. En el tema de penal, por ejemplo, hace una cosa penal en 2016, en 2018 todavía no presentó porque es territorial. Entonces va de acá del centro de Lima, de la Fiscalía Principal, lo pasaron a Los Olivos. De Los Olivos lo volvieron a pasar y así tienen un caso de 2016. Estamos en 2018. Lo único que le quedó a esa señora, me preguntó qué hago, arreglo. Porque la justicia cuando está, ya la justicia. Entonces a eso vamos. Lamentablemente los poderes judiciales en estos momentos, porque tienen están demasiado sobrecargados, no están atendiendo, no se está haciendo justicia, y a la gente le ha perdido como la fe de llegar al poder judicial. Entonces, ¿cuál sería para ustedes una salida rápida? ¿Sería descentralizar? ¿Hacer cosas más rápidas? Es la pregunta, ¿cómo se puede hacer y cómo se podría hoy en día los poderes, sobre todo el poder judicial, cómo se puede hacer las cosas más rápidas? Yo no entiendo, mucha gente están 2 o 3 años y no avanza su juicio. Entonces, ¿qué una viabilidad, doctores, señores, qué sería? Gracias. Compañero Guillermo. Sí, compañeros, de una perspectiva, no tengo derecho, pero como ciudadano tengo una preocupación. Han señalado que hay un terrible problema de selección de los jueces, ¿no? De la calidad, la baja nota para aprobar. Mi preocupación es cómo seleccionar qué proponen ustedes para seleccionar a los mejores jueces, y también en la medida que el universo, digamos, de jueces postulantes tiene bajísimo nivel, ¿cómo haríamos, qué propondríamos ustedes para mejorar la calidad de los postulantes? Por ejemplo, reforma de la Facultad de Derecho, ¿no? Donde ellas están formando los delincuentes futuros. ¿Qué harían ustedes? Y otra pregunta, y otra es, en la medida que hay unos ¿qué es necesario hacer posible para que el Poder Judicial tenga autonomía, no solamente del poder político, de la manipulación política, sino también de los poderes económicos, formales y también oscuros, como el narcotráfico, ¿cierto? Y todas las organizaciones criminales que compran a los jueces, ¿no? Que compran la justicia, y de manera que tengamos una justicia eufemísticamente llamada justicia, pero en realidad está supeditada a fuerzas oscuras. Yo quisiera que ustedes me puedan algunas ideas en ese sentido. Muchas gracias, compañero. Bien, compañeros, buenas noches a todos. Me quería reservar porque no quería romper el trámite de esta reunión, ¿no? Pero debo decirles que me alienta llegar y encontrarlos a ustedes discutiendo sobre estos temas.
porque el partido está viviendo momentos muy difíciles y muy degradantes, porque la gente no se reúne para discutir a fondo temas como este, se reúnen para buscar salidas a la crisis partidaria y a la crisis del país, pero salidas en que cada uno de nosotros quede bien parados. Si yo no estoy dentro del esquema de la salida de la crisis en que estamos, no estoy en una situación de privilegio, yo no apoyo eso. Entonces estamos jugando al cortoplacismo, a buscar qué hacemos frente a esta gran hecatombe legal, judicial, moral que sucede en el Perú. Y, repito, es alentador verlos a ustedes, y yo he venido aquí porque me dan confianza los nombres de algunos de ustedes, en general de todos, algunos conozco más y otros menos, pero si está Nelson, si está Cuervo, yo vengo con seguridad de que no voy a perder el tiempo. Pero al propio tiempo siento como que somos un conjunto de Keikos Fujimoris con esposas discutiendo, porque estamos secuestrados todos. Y desde nuestro secuestro y con nuestras esposas estamos discutiendo estos temas. Y particularmente en una tarde como hoy. Esta es una tarde destinada a dejar huellas para más adelante. ¿Por qué? Porque acaba de convalidarse a juez Carhuancho y porque el fiscal Domingo Pérez acaba de dar una muestra no una muestra, sino acaba de ocurrir un hecho que lo fortalece, que es el sobrino de Yoshiyama, que está mintiendo, que ha recibido dinero, etcétera, etcétera, con lo cual se fortalecen las tesis del fiscal. Y frente a eso tenemos, por otro lado, un afrofujimorismo, ¿no? un fujialanismo. Tenemos del otro lado, y el país se comienza a pensar en esas dos circunstancias. Entonces, yo pienso que en una noche que se parece bastante a la Roma que se está incendiando, nosotros no estamos con el arpa, sino estamos hablando de leyes, como si estuviéramos en la época de Solomio en Grecia, ¿no? Estamos hablando de leyes cuando se está incendiando realmente el país. Y frente a esto, yo he venido a decirles una cosa. Tras hacer ejercicios de serenidad, que me cuesta mucho trabajo a mí, ¿no? Tras hacer ejercicios de seguridad, creo que estamos frente a una situación en donde no tendremos salida y nada de lo que estamos discutiendo ahora algún día podrá implementarse si es que ahora no somos capaces de comprender que no tenemos salida como partido y probablemente no podemos darle al Perú una salida como APRA si es que no somos capaces de deslindar con el fujimorismo. El fujimorismo se está despeñando. El fujimorismo está estallando en pedazos y con estas últimas cosas que están sucediendo peor. Y nosotros estamos de la mano con ese grupo que está estallando en pedazos, que no tiene futuro y que nos ensucia y que nos enloda. Ese es el tema de la época, de la hora. Yo creo que ese es el tiempo. Siempre el partido tiene que tener rincones de seguridad, de serenidad y que donde se discuta como aquí se está discutiendo. Pero también siempre es indispensable que aún en estos niveles de seriedad llegue también la onda de la indignación, para que no permitamos que suceda lo que está sucediendo. Nos estamos acercando hacia un supuesto congreso que tendremos nosotros en el mes de febrero. Y el propósito sería en el mes de febrero elegir una directiva provisional del partido que gobierne un año el partido para preparar para el febrero del año siguiente un gran congreso que sí revista las características de legalidad y de buena organización que debería de tener. Pero a este objetivo de tener un congreso en febrero, ¿no? Nos estamos acercando a través de un acuerdo entre los congresistas. Es decir, nuestra bancada parlamentaria están poniéndose de acuerdo y entre ellos están haciendo un consenso
que les permita convocarnos a todos nosotros para que vayamos a un congreso probablemente en febrero, ¿no? Y a ese congreso vamos a ir sin los planteamientos que ustedes están conversando ahora. A ese congreso vamos a ir sin tener un estatuto consensuado. A ese congreso vamos a tener que ir para encontrar soluciones transaccionales que sean como chocolatear al partido, y entonces tener un comité ejecutivo donde Mundial ponga uno, donde Del Castillo ponga otro, donde Blas de Pesquet ponga otros, etc. Y nos hundiremos en la misma mediocridad. Y esa misma mediocridad tendría que ser la que organice el Congreso del año siguiente. Y eso no nos da garantía de nada, mientras que la opinión pública nos arrincona y si nos ven por la calle nos escupen. En esas circunstancias estamos, compañeros. Entonces, en estas circunstancias, repito, al propio tiempo que de veras no es un recurso de quedar bien con ustedes diciendo que los admiro, porque sí los admiro, ¿no? Y sí me parece que tienen valor en las reuniones, pero que no deben de producirse al margen de la grave situación que atravesamos, en donde estamos tomando acuerdos que nunca se convertirían en realidad, en momentos en que el APRA tiene que escoger o que deslinda con el fujimorismo y sale ante la opinión pública como un grupo que no tiene ningún compromiso con la gente, con nuestra actual célula parlamentaria, que no tiene ningún compromiso con el fujimorismo, que no tiene ningún compromiso con la corrupción, que representa nuevamente una esperanza de ética, de moralidad, de buen gobierno, de buen juicio, de sacrificio y de adhesión a los principios de la democracia, que tienen que empezar con la democracia interna, porque lo que estamos conversando acá se va a tener que implementar, ya termino. Todo esto que estamos conversando acá se va a implementar a través de los canales del partido de discusión, que son canales constituidos. Entonces, no vamos a tener la posibilidad de que las buenas ideas lleguen a la cumbre y se conviertan en decisiones del partido. Yo les llamo la atención sobre este tema, y si es que he interrumpido y he traído un tema ajeno, les pido me perdonen, pero no puedo reprimir la necesidad de decir estas cosas porque estamos viviendo momentos muy gratos. Gracias, compañeros. Gracias, compañero. Buenas noches. ¿Cómo va bien? En hora de poder avanzar. Ya, no, entiendo su cansancio. No. Entonces, creo que hay una grabación. Había grabación. Bien, solamente para puntualizar lo que dijo Nelson en el sentido sobre la conciliación extrajudicial y sobre el arbitraje, ¿no? Que son mecanismos alternativos de resolución de conflictos, no antes de decir que hoy es el día del conciliador extrajudicial. En realidad, la conciliación extrajudicial no es un invento peruano, sino es un mecanismo que ya está siendo usado en otros países, como en Paraguay, en Argentina, en Colombia. En Argentina le dicen mediación, no le dicen conciliación extrajudicial. Es más, nosotros hemos traído, en todo caso, el Ministerio de Justicia, por el año 2002, por ahí, o 2001, mandó un grupo de personas a capacitarse en Argentina para traer justamente aquí los conocimientos formativos sobre el tema de la mediación cambiado a conciliación extrajudicial. Y en realidad nace este mecanismo de resolución de conflictos a manera de ir a minorar la carga procesal del juez. Básicamente porque había procesos o demandas que de repente no había mayor inconveniente siempre y cuando de que había un tercero que podría facilitar a las dos partes y llegar a una solución. Es más, se le dio a la conciliación extrajudicial a través de su acta un valor igual a una sentencia judicial. O sea que mientras que un proceso judicial dura 2 o 3 años, esto en un mes o en 2 o 3 sesiones, tú podías llegar a un acuerdo, la suscripción de un acta y eso te valía. En el supuesto de que las partes no acatasen sobre el acuerdo firmado, podías ejecutar ese acuerdo, esa acta conciliatoria al Poder Judicial, ¿no? Entonces,
lo que sucede es porque a los 21 años de haberse dado la ley de la conciliación extrajudicial, ¿qué podemos más o menos avisorar, ¿no? Hay una resistencia de los abogados justamente para implementar el uso de la conciliación extrajudicial frente a una formación litigiosa, frente a una cultura de paz. Entonces, nosotros, los abogados, se sienten de repente, de alguna manera, minimizados en la labor profesional que ellos puedan tener en el sentido económico, en base a que si usan la conciliación extrajudicial va a afectar ciertamente, ¿no?, el detrimento económico profesional, ¿no? Pero nos estamos dando cuenta que sí da resultados, pero falta fortalecer dentro de la reforma judicial justamente este mecanismo, ¿no? Y en el arbitraje, donde las dos partes se acuerdan que un tercero llamado árbitro, ¿no?, es el que va a resolver una controversia a través de un laudo arbitral, me parece que está dando bastantes resultados. Obviamente que siempre hay intereses creados y orientaciones de repente que desvirtúan la naturaleza del arbitraje, pero yo creo que estos mecanismos deberían de fortalecerse para el beneficio de todos. Muchas gracias. Sí, voy a algo breve, ¿no?, y al tema. Cuenta la anécdota que en el paso pasado el presidente Vizcarra asume el gobierno y recibe el saludo de Evo Morales, presidente de Bolivia, y le dice, bueno, y soy breve en mi saludo porque hoy celebramos el Día del Mar. Y Vizcarra le dice, disculpe, presidente, ¿cómo es que celebran el Día del Mar? No, si ustedes no tienen mar. Y Evo Morales dijo, bueno, por la misma razón que ustedes tienen Palacio de Justicia. Entonces, y ahora sí el tema, ¿por qué fracasa la reforma, refundación del Poder Judicial? Porque la justicia es un valor que culturalmente está deformado. Para todos los peruanos no es lo mismo. Lo que es justo para el de abajo no es justo para el de arriba y viceversa. Nuestro problema es cultural. Pero adicionalmente de eso, nosotros tenemos un modelo de administración de justicia. Aparte que la justicia es mala, nuestro concepto de justicia es malo, nuestro modelo de administración de justicia es un modelo colonial, un modelo, o en el mejor de los casos, decimonónico, ¿no?, en el cual tenemos no sé, sobrehumano, un superhéroe al cual hemos investido de un valor supremo para que decida la suerte, no justicia, de dos litigantes. Y a eso súmenle que están asesorados, que son patrocinados por abogados que no son especialistas. Resulta que ahora los abogados, tú les preguntas, oye, ¿tú trabajabas en el ministerio tal? Sí. ¿Y ahora qué haces? No, yo trabajo por mi cuenta, estoy litigando. ¿Sí? Resulta eso, ¿no? O sea, es como aquel que se quedó sin trabajo y tiene un brevete y se dedica a taxiarlo, sin estar preparado para brindar un servicio público. Por eso es que el transporte está en caos. Por eso es que también la administración de justicia, en la cual los abogados participamos, ¿no?, activamente, también está en caos. Porque procesalistas, ¿cuántos son? No, se aprende en la cancha, la experiencia hace al maestro. No, cerrando. Tenemos un grave problema, ¿no?, con el concepto de justicia, culturalmente deformado. Tenemos un grave problema con el modelo de administración de justicia decimonónico, un superhombre administrando justicia a dos pobres personas, asesoradas por abogados, no todos, no quiero ofender a nadie acá, porque no es el tema acá, sino en muchos casos, abogados improvisados. Entonces, ante este espectáculo tan triste, ¿ustedes creen que es posible una reforma del Poder Judicial? Gracias, compañeros. Muchas gracias. A ver. Yo quisiera que pudieran desarrollar el tema referente
al examen psicológico y psiquiátrico que debían pasar y que no nos pasan. Comentarios, sí, por favor. Bueno, voy a empezar por lo último. Efectivamente, ¿no? Aparte del examen psicológico, que debe primar justamente para poder darle una responsabilidad a un postulante que va a ser juez o fiscal, pero esto no solamente debe quedar ahí, solamente al momento de acceder a ese cargo, sino tiene que ser también el ejercicio de la función del juez. Imagínense un juez que entra, uno nuevo, se sienta en el despacho, en 1 año, en 2 años, ese juez o esa persona está ya destrozada por la carga procesal. El Poder Judicial debe implementar políticas, llamémosle, de salud mental, no solamente para el juez, sino para el servidor judicial o el abogado judicial. Porque es el único poder del Estado que está frente a frente con el usuario. El legislativo no está. El ejecutivo tiene ni el ministro. Ahí tiene pues los últimos elementos, llamémosle de trinchera que ellos son y reciben las quejas, todo esto, pero el Poder Judicial no. Es más tenso el tema. Por eso que ese tema del examen psicológico y la salud mental debe ser implementada como una suerte de una política permanente dentro del Poder Judicial. Ahora, lo que decía el compañero, el tema de la selección, de cómo podemos elegir jueces. Lamentablemente la carrera judicial es como la carrera del servidor judicial, ¿no? Son edificios sin gradas, sin ascensores. Es decir, la meritocracia queda ahí. ¿Cómo yo puedo llevar los mejores elementos, llamémosle, de asistentes judiciales, un especialista legal que tiene muy buenos referentes para ser juez? No lo puede hacer. Tiene que postular para ser juez. Es decir, lo que antes podía promoverse que un especialista o secretario podría llegar a ser juez o juez de paz letrado, ¿no? Ahora ya no lo puede hacer. Si es que lo nombran, pierde el cargo. No puede retornar a su cargo. No hay retención de cargo, por ejemplo. Entonces, llamémosle ese tema de promover los mejores elementos, que debe haber, para mí, 2 etapas. Un concurso interno para cubrir con los mejores elementos del Poder Judicial, ¿no? Internos, para acceder, y luego un concurso externo con las plazas que queden y puedan ellos acceder. Pero esto sin perder de visión de lo que es la academia de la magistratura, porque ahí tendrían que ir también a prepararse, es decir, lo que siempre se ha hablado en la carrera del servidor judicial, se habla de la capacitación, y la capacitación no puede estar pues solamente a expensas de los jueces o los fiscales, sino también del servidor judicial, que son abogados, pero que ejercen la profesión como especialistas legales, ¿no? Y en el tema del tema penal, lo que hablaba acá el compañero, miren, el juez de paz es increíble las facultades que tiene. Un juez de paz, que es el no letrado, bueno, llamémosle así para que nos ubique, ¿no? Tiene funciones de notario, es juez civil, es juez de alimentos, es juez penal, juez administrativo, es juez constitucional. Imagínense la capacidad y las facultades que tiene el juez de paz, ¿no? Y ese juez de paz lo tenemos en las zonas rurales. La idea sería implementar esos jueces en la zona urbana. Si yo digo, por ejemplo, en una urbanización llamándole los ficus, y urbanización que son algo de 2.000, 3.000, ahí podría nombrar un juez de paz y delegarle y darle todas las facultades para que esos, llamémosle, procesos de bagatela, que llamaban así, ¿no? Desalojos, faltas, o llamémosle lesiones leves, todo ello, lo puedan, ese juez que es elegido constitucionalmente, como lo dice nuestro texto, ¿no? Normativo ahí, ¿no? Dice que puede ser nombrado por todos los ciudadanos. Ese juez tiene toda llamémosle, la investidura, ¿para qué? Para administrar justicia y con respaldo. ¿De quién?
de los ciudadanos que van a elegir y que en esa jurisdicción podría fácilmente contribuir para la famosa descarga procesal y no mantener procesos a larga data, como se llama. No, coincido en algunos aspectos, por ejemplo, lo que dice acá el compañero de colega, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la conciliación. Pero la conciliación, como usted dice, tanto tiempo ha pasado que quiere funcionar, pero que hay una resistencia, porque finalmente en la conciliación todos llegan prácticamente a cumplir con ese requisito para después entrar al proceso ordinario. ¿Por qué? Porque es un conciliador. Y ojo, que el conciliador muchas veces no es abogado, sino uno hace el curso, puede ser un ingeniero, puede ser un ama de casa, un taxista, etcétera, etcétera, ¿no? Y tienen el título y son conciliadores. Por eso que a veces eso viene en una desconfianza, ¿no? Porque no estamos, llamémosle, en la igualdad de criterios. ¿Por qué? Porque lo que, por ejemplo, la justicia de paz, lo que se trata es de evitar el conflicto y alejarlo del tema, llamémosle, formalista de la justicia ordinaria, para que sea justamente el aspecto de la pretensión y del reclamo, para que llegue a una situación de una equidad en la resolución de ese conflicto. Entonces, por ahí creo que una de las formas como podríamos empezar, llamémosle, un cambio en todo ello, ya no hablemos de reforma, todo ello, no vamos a construir un edificio del techo para arriba, sino desde la base. Y la base sería la justicia de paz, que puede implementarse a nivel urbano y con ello empezar a construir ya una estructura de una nueva visión de lo que se llama la administración de justicia. Sí, no, solamente para tener un punto que discúlpame, no, está bien, por razones al final al conciliador, mira, el secretario del Centro de Conciliación, el secretario es abogado. O sea, cualquier conciliador no puede ser abogado, pero esa acta pasa primero al secretario antes de... Sí, seguro. No solamente para aclarar, Jorge, conversamos sobre lo que todos tenemos que contribuir al tema. Gracias. No seas dictador. No, es que si hacemos el diálogo es un caos. Y el caos no es justamente... No se puede tocar más, no tampoco. Compañero, ¿algún otro comentario? Bueno, lo que yo quería decir en forma general, he estado escuchando atentamente las opiniones, es que quiero juntar la parte jurídica y a mí me es muy difícil, creo con sinceridad, Jorge, solamente por tratarse de tu persona, Nelson, he acudido a esta invitación, porque yo creo que yo hace 20 años no me he inscrito al partido ni pienso reinscribirme, nunca, porque pienso que el aprismo dentro del APRA no existe. Esa es mi opinión. Se puede hacer aprismo y ser aprismo fuera de la organización, digamos, ¿no? Partidaria, ¿no? Y yo creo que, no creo que, y hace 20 años escucho el mismo discurso de que van a cambiar y esto, y no, entonces, es mi opinión. A diferencia de una verdad, es una opinión discutible, ¿no? Pero yo estoy aquí, pero sí creo que hay algo que es importante decirlo, ¿no? Ayer de la Torre decía algo, si el poder está en el soberano, en el pueblo, eduquemos al soberano. Entonces no se puede entender nada de la justicia si uno cuando conversa con un taxista, con la persona que es escolarizado, ya ha pasado por el sistema del colegio, no entiende nada de cómo funciona el sistema. Piensa que esto es una película de Estados Unidos y José Domingo Pérez piensa que está haciendo Rayman y está jugando, ¿no? Es una película hollywoodense, ¿no? No entiende nada. Porque el ciudadano no sabe cómo funciona el sistema de justicia y siempre siente una insatisfacción. Porque piensa que los jueces se tienen que aliar con los fiscales. Entonces ya hemos distorsionado la democracia. La democracia es que los fiscales no tienen que tener nada que ver con los jueces. Y acá los jueces se reúnen con los fiscales para decir que la justicia sea predictible, es decir, ya están condenados. También se reúnen con el Ejecutivo. No, pues por eso. Entonces, ya hay hemos roto el sentido de la democracia. La democracia es que los jueces, dentro de la teoría, son los garantes son los defensores de los ciudadanos. Ya no lo son, pues. Los jueces han perdido esa imparcialidad, se han parcializado y piensan que su función es penalizar y castigar a las personas. Y esa no es su función. Los jueces no deben ser simpáticos al pueblo,
deben ser las personas más antipáticas, porque no es porque es mejor juez porque tiene la aprobación de las encuestas, y Carguancho es mejor porque todo el mundo lo apoya, y el otro es antipático porque no es así. En una democracia auténtica, enraizada, como la que aspiraba Valle de la Torre, como la que viven los países nórdicos, por ejemplo, los jueces son personas que ni siquiera tienen amigos. Yo les cuento una anécdota. Cuando vino acá el más grande penalista que Luis Jiménez de Azúa, en el año 70, vino aquí invitado, y entonces, como siempre, cuando llega un penalista famoso como él fue el presidente en el exilio después del gobierno de la dictadura de Franco. Le dijeron: te invitamos a una cena. ¿Y él sabe qué dijo? Dime la lista de las personas que van a ir, porque yo no junto con cualquiera. Eso se llama integridad. Si es juez o es una persona que tiene un cargo, ya no debe tener vida social, aunque parezca duro. Por eso le pagan bastante, porque él no es que ya, como soy juez, yo puedo congraciarme, tengo mis amiguitos, mis hermanitos, y me junto con ellos. Entonces, lo que ha faltado es diferenciar lo que es honradez, honestidad e integridad. Y mucho ha faltado en nosotros mismos lo que se llama integridad. Honradez es que no tomas dinero, honestidad es decir la verdad, y no se han dicho las cosas como son. Entonces acá se ha revestido y con argumentos, invocando además la memoria de los líderes difuntos. Entonces han cosificado lo que debe ser siempre mismo, ¿no? Porque el APRA yo lo entiendo así me lo enseñaron, es una obra de amor. Porque hacer una obra de amor es una obra de sacrificio. Porque el amor es eso, es sacrificio, es dedicación. Entonces, pienso que las primeras tareas que tenemos todos, al más que no te esté, se tienen cargo, ¿no? Porque eso ya es una decisión personal que alguien que quiera disputar internamente y tener un cargo, es educar al pueblo. Donde esté creando un órgano, es una cosa grave no tener un órgano de prensa. Y ahora, esa es la tarea de Jorge, tener un órgano de prensa digital para ahí dar la batalla de ideas. Número 2, tenemos que tener la posibilidad de construir una propuesta, dos temas que al pueblo peruano le interesan de acá en los últimos 20 años. Uno, la seguridad ciudadana o la delincuencia, qué hacer con enfrentar a la delincuencia. Y número 2, cómo construimos un modelo de justicia como lo que comentaba. Por ejemplo, en la Constitución argentina existe el jurado. Es el único país donde la Constitución ha establecido que la justicia penal puede ser por jurados. Es la Constitución de 1853. Hasta el día de hoy no se puede aplicar. Pero en Estados Unidos funciona muy bien. En Inglaterra funciona muy bien. ¿Pero por qué? Le voy a explicar acá y termino con esto. Para que vean la gravedad, el peligro que estamos todos los ciudadanos. La Corte Suprema emite acuerdos plenarios, habrán escuchado, que son sus precedentes. Ha ido emitiendo, ¿ya saben cuántos precedentes van en penal? Más de 200. Que son camisas de fuerza para que los jueces resuelvan de una u otra manera. O sea, es decir, ya la ley no es la que prevalece, sino es la opinión de los supremos. Ejemplo, los supremos han dicho que cuando la declaración de un testigo vale o no vale, y entonces han pervertido todo. Y de eso los jueces como Paraguayo, el fiscal, no solamente en estos casos, porque ese es el tema de que será pasajero, sino uno debe pensar a los ciudadanos. Lo vuelvo a reiterar, en 5 años tenemos 30.000 presos más. ¿Dónde están los militantes del APRA haciendo el proyecto Inocente? Defendiendo a la gente injustamente que está en la cárcel. Están peleándose, están ahí tirándose piedras, o no ni siquiera tiran piedras, sino tiran otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que esas son solamente 2 de las tareas más importantes, ¿no?, que tenemos frente, ¿no? Al menos particularmente los abogados, ¿no? Tenemos estas tareas sociales de crear, ¿no?, un espacio. Y finalmente la última propuesta sería crear un centro, en eso estamos reuniéndonos algunos, y tenemos la voluntad de hacerlo, un centro de defensa de los derechos civiles. De los derechos civiles. ¿Cuál es el derecho civil más vulnerado en este momento? El debido proceso. Se vulnera el debido proceso. Yo soy abogado y le digo que se vulnera el debido proceso. Vaya a las salas, no vea la televisión, porque hasta que hay toda una defensa, no.
vaya al sistema verdadero. Ahí no ese es el verdadero sistema. Vaya al Lurigancho, a las salas penales que son libres, usted puede sentarse ahí. Al abogado que pregunta mucho, los jueces le dicen, ya preguntó demasiado, así como se molesta a Jaime. Ya preguntó demasiado. No, cállese. Tiene solamente 2 minutos para hablar. Porque tenemos, ¿saben cuántas audiencias se instalan por día? 40 audiencias. A uno lo citan a las 8 de la mañana y tu audiencia puede ser a las 7 de la noche. Es humano, 40 audiencias para discutir. ¿Y sabes cuánto piden cárcel? 30 años, 35 años. Y los jueces, como si fueran carniceros, dicen 35 años condenándolo. Yo vi un caso dramático, con eso termino. A un joven de 18 años interviene por un caso de robo agravado. Entonces él dice, yo quiero colaborar con la justicia. ¿Okay? Él conduce a la banda, a todos los integrantes. Pero los jueces, el fiscal le imputa, por alguna cuestión técnica, no le considera colaborador eficaz ni testigo protegido, simplemente le dice, bueno, te voy a considerar cómplice, pero se equivoca y le pone primario. De acuerdo a la ley penal, el cómplice primario tiene la misma pena que el autor. ¿Sabe cuánto lo condenaron? A 30 años. Y lo meten en la misma cárcel que a los otros. Ahí está la injusticia. Y eso no es un solo caso, son decenas, centenares de casos de gente que está sufriendo en la cárcel injusta Catalina por estos jueces y fiscales que algunos no saben. Todo lo que es. Tú me sigues. Agradezco. Quiero terminar un tema porque ha quedado pendiente. Miren, compañeros, el Poder Judicial tiene 2 órganos importantes. Uno es el de gobierno, que es el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que el entregado lo hecho en su momento con bastante éxito, y el otro es el estamento ejecutivo, que es la Gerencia General. En una organización como el Poder Judicial es importante la toma de decisiones. La justicia es una función que le otorga como exclusividad al Poder Judicial la Constitución Política del Estado, pero esa función de justicia tiene que ir con un soporte logístico y con un soporte de infraestructura. Entonces los tomadores de decisiones son magistrados que toda la vida se han dedicado al litigio, leen expedientes, de repente pueden ser buenos en civil, en penal, en laboral, pero en cuestión de gestión, de administración, no tienen calificación. Y entonces las tomas de decisiones son inadecuadas. Y además nombran al gerente, que es amigo de ellos y que es aquel que le da todo lo que la mayoría le puede dar a través de los llamados y que son propios del Poder Judicial, ¿no es cierto? Son cosas ya que podríamos contar. Finalmente quiero decirles lo siguiente. En efecto, lo ha dicho Pizarro con bastante propiedad y creo que lo conversamos bastante. El APRA, el aprismo está alejado del partido aprista. El partido aprista es una inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones y sirve para procesos electorales. Pero el aprismo existe y tan es así que tenemos hoy día distinguidos compañeros que nos han representado en la sociedad civil con bastante instancia, y eso dice que el aprismo existe, pero hay que centrifugarlo a través de un nuevo liderazgo que pueda recoger las iniciativas y las inquietudes de las personas y del ciudadano a pie que sufre los avatares, como propiedad lo dice, es calamitoso lo que sucede en el Poder Judicial y es un servicio más que da el Estado al ciudadano, ¿no es cierto? Entonces, el aprismo existe, hay que rescatarlo, hay que ponerlo en valor y hay que rescatar a su gente que está afuera y que lo mira desde lejos porque no quiere actuar dentro del partido. Esa es la tarea grande que tenemos, ¿no es cierto? Gracias. Compañero, agradezco realmente la presencia de nuestros distinguidos y destacados compañeros abogados en esta mesa. Señalamos que el objetivo fundamental era tratar de elaborar algunos esfuerzos de opiniones técnicas a propósito de un acto político que es el referéndum, donde hay un tema que es la reforma judicial o reforma del Poder Judicial. Y creo que de alguna manera este tema que se ha planteado políticamente, señalábamos, tiene un trasfondo realmente mucho más complejo que el de una simple consulta genérica que va enfocada, como se ha señalado, a otros temas. Y bueno, también tenemos dentro de esa línea, ¿no?, nuestro grupo Nuevos Rumbos, que con el gentil apoyo del Comité Distrital de Miraflores que hemos podido desarrollar hoy día, tenemos previsto también el desarrollo siguiente, que es la reforma política, en la que también compañeros como
compañero Aldo Hermenegildo, la doctora Artello, el compañero Agustín Aya, habremos de abordar la siguiente semana. Esto no implica que estemos al margen de lo que sucede internamente, porque justamente la idea es tener una respuesta técnico más fría, más serena de toda esta atmósfera política. Y en el aspecto interno, y lo comunicamos a nuestra secretaria general Emira Flores en un correo, teníamos también dos tareas en el tema ya interno, doméstico, partidario. Uno de los temas que está por desarrollarse casi del mismo formato que hoy día tenemos es el referido a la institucionalidad y democracia interna en el PAC. Y un segundo punto, organización y estatuto del PAC para los retos del bicentenario. O sea, un poco el tema nuestro que hoy era tratar de contribuir. Creo que largamente hemos contribuido con el apoyo, la colaboración muy desinteresada, y la verdad tenemos casi 2 horas en este esfuerzo. No es que no impedamos el diálogo, sino que el diálogo tiene que ser ordenado, si no caemos en una anarquía que no tiene ningún rostro de democracia. De hecho, creo que algo hemos podido avanzar. Creo que están claras las tareas, más allá de la militancia o no la militancia. Existe un compromiso con el país y el partido tiene ese compromiso con el pueblo, que es el que busca fundamentalmente una salida para lo que hemos señalado, uno de los aspectos sustantivos de la vida en sociedad, que es la justicia. Y de alguna manera esta tarea la tendremos pasado los aspectos ya de referéndum abordar. Gracias nuevamente. Más bien, con el saludo a la compañero Víctor Raúl.